Muy buenos días, queridos seguidores, oidores y miradores de la Comuna de la Palabra. El día de hoy, desde Neuropsicología del Desarrollo y la Comuna de la Palabra, presentaremos a ustedes una charla intitulada Neuropsicológicamente hablando, ¿es admisible la teoría del procesamiento humano de la información como modelo explicativo de nuestra actividad neurocognitiva? No quiero dejar de señalar tres cuestiones que el día de hoy me parecen importantes antes de comenzar. La primera, se cumple una semana más, ya prácticamente estamos a medio mes más, y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen desaparecidos, y el gobierno mexicano y el Estado, que es una deuda de Estado, aún no han dado una explicación clara, verosímil y cierta sobre la situación. Por ello, el Estado mexicano mantiene esa deuda histórica. No quiero dejar de enviar el fraterno saludo y abrazo a Angélica, mamá de Viridiana, nuestra estudiante de la facultad, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 7 años, que se cumplió el Día de las Madres y naturalmente ella como madre sigue demandando la aparición con vida de su hija o una explicación creíble y verosímil al respecto. Le envío un fraterno saludo. Y quiero dedicar la exposición del día de hoy al doctor Jesús Hilario Coria Juárez, quien el día de ayer, abatido después de 20 días de lucha, resistencia y combate contra este virus que no es una serie de molinos de viento quijotescos, sino es real, ha perdido la batalla y ha muerto el día de ayer después de 20 días de una lucha incesante por la vida. Quiero dedicar a él esta presentación. Esta presentación obedece al hecho de que una seguidora de nuestro programa envió una vez una serie de esquemas para explicarse el procesamiento humano de la información en términos del aprendizaje y el conocimiento, o la adquisición o construcción del conocimiento. Le extendí mi opinión al respecto y me pidió que tratase al menos ello de dedicar un programa a esta cuestión del procesamiento de la información. Pero además, en virtud de que no tengo el propósito de hacer una descripción narrativa de qué es el procesamiento humano de la información, cómo surge, cómo se desarrolla y cuál es su estado actual, porque ellos lo hallan en diversos libros. Hay un clásico de Manuel de Vega, en España en Alianza, intitulado La psicología cognitiva, donde explican esto. Hay bastantes. Como no me pretendo dedicar a una descripción narrativa acerca de esto, pretendo hacer un encuadre dentro de lo que hoy se denomina neuropsicología cognitiva, porque a pesar de todo, como una rama del conocimiento psicológico, la neuropsicología, desde el último cuarto del siglo XX se ha visto plagada de que muchos investigadores, neuropsicólogos y clínicos se llenan la boca agregándole el apelativo de cognitiva. De modo que sin vergüenza, sin rubor, sin preocuparse del por qué, hacen de la neuropsicología cognitiva su herramienta conceptual, como si hubiese otras que no lo son, o como si ello le imprimiera un carácter de mayor actualidad,
novedad y cientificidad a la propia neuropsicología. Por otra parte, desde finales de la década de los 50, principios de la década de los 60 del siglo pasado, aparece un impresionante y terrible término que es el de la revolución cognitiva, adicionando a este el no menos asombroso desarrollo de las neurociencias. Ello ha conducido a afirmaciones tales como que la neuropsicología es una rama de las neurociencias. Ya veremos por qué no considero que ello es así. Para abordar este asunto con cierta solidez teórica, conceptual, considero necesario tomar en cuenta lo que el insigne y preclaro psicólogo español, doctor Ángel Rivière Gómez, quien hubo nacido en el año de 1949 y lamentablemente fallecido en el año 2000 a la edad de 51 años, se cuestionaba al haber publicado un libro titulado en el año de 1987, El sujeto de la psicología cognitiva. ¿Qué debemos entender por psicología cognitiva? Una pregunta crucial. Posteriormente, introduciendo ya el libro, en la introducción decide poner un título muy extraño y a la vez provocador. La mágica etiqueta de lo más o menos cognitivo, o de cómo la psicología es perseguida por un término. Este es el título que Ángel Rivière elige para introducir el asunto dentro del sujeto de la psicología cognitiva. Ese apartado está dedicado a cuestiones de naturaleza historiográfica y epistemológica. Enseguida, el capítulo primero trata de responder a la pregunta inevitable y sin embargo de suma importancia conceptual. ¿Qué debemos entender tras el término psicología cognitiva? Luego, en el capítulo segundo, abordará la cuestión relativa al procesamiento de la información y sobre todo el sujeto de la psicología cognitiva, si es que hay sujeto y no objeto. Hasta aquí referiré la naturaleza de los contenidos del texto de Ángel Rivière. A partir de estas ideas seguiré el siguiente orden en la exposición. El primero es la mágica etiqueta de lo más o menos cognitivo de cómo la psicología es perseguida por un término. La segunda parte que abordaré es qué debemos entender tras el término psicología cognitiva. Posteriormente, qué debemos entender tras el término procesamiento humano de la información o PHI. Enseguida, ¿quién es el sujeto de la psicología cognitiva? Y una vez tratado esto, ¿qué hay con la neuropsicología y con el procesamiento humano de la información? Y unas breves conclusiones. Entremos pues a la mágica etiqueta de lo más o menos cognitivo, o de cómo la psicología es perseguida por un término, o hagamos un poco de historia. Para presentar esta breve historiografía he recurrido a 3 textos que considero fundamentales, aunque hay muchos más. Obviamente, el texto primero que refiero es de Ángel Rivière Gómez, El sujeto de la psicología cognitiva, Alianza Editorial, Madrid, 1987. Enseguida, un trabajo muy interesante de Jerome Seymour Brunner, Actos de Significado, Alianza Editorial, Madrid, 1991. Y finalmente, un texto todavía más polémico de Annette Karmiloff-Smith, intitulado Más allá de la modularidad, Alianza Editorial, Madrid, 1992. Punto de partida, según mi humilde opinión, es la noción de revolución cognitiva. Según refiere Brunner en el trabajo citado, el objetivo de esta revolución era recuperar la mente en las ciencias humanas, la psicología dentro de estas, después de un prolongado y frío invierno de objetivismo. Brunner, 1991. ¿Por qué considero esta primera afirmación de Brunner como central? Porque hasta ahora, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México,
y en algunos otros consejos de ciencia, tecnología e investigación de América Latina, pero no solo de América, se considera la psicología como una disciplina dentro del ámbito de las ciencias o de la naturaleza en un caso, que fue el sueño acariciado del conductismo, o de lo que en México se ha denominado ciencias de la conducta y de la salud, junto con medicina, comunicación humana, enfermería, etcétera, y entonces resulta que la psicología es expulsada directamente de las ciencias humanas y naturalmente de las ciencias sociales. ¿Qué creíamos? Dice Jerome Seymour Brunner, mis amigos y yo, Galanter, Pribram, Chomsky y otros, que era la revolución cognitiva hacia finales de los años 50 del siglo XX. Creíamos, dice Brunner, que se trataba de un esfuerzo por instaurar el significado como el concepto fundamental de la psicología. Hecho que ya había planteado alguna vez Lev Vygotsky en 1924, aunque aparece publicado en 1934, una vez fallecido, su libro Pensamiento y Lenguaje. No los estímulos y las respuestas, ni la conducta abiertamente observable, medible, cuantificable, etcétera, ni los impulsos biológicos, los instintos o su transformación, sino el significado, que se hallaba claramente vinculado con la historia, la cultura y la sociedad, tres ámbitos del conocimiento excluidos de la psicología y la psicología de ellos por el conductismo. No era una revolución contra el conductismo, también lo señala claramente Brunner, animada por el propósito de transformarlo en una versión más adecuada que permitiese proseguir con la psicología, añadiéndole un poco de mentalismo. Si bien tenemos claro que el modelo conductual era un modelo estímulo-respuesta, para algunos bastaba con poner estímulo, O de organismo, R de respuesta. Y esto implicaba hacer una versión más adecuada que permitiese proseguir con la psicología, añadiéndole un poco de mentalismo. Otra vez Brunner, 1991. Su meta, dice Brunner, era descubrir y describir formalmente los significados que los seres humanos creaban a partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis acerca de los procesos de construcción del significado en que se basaban. Esto implica una aproximación diferente al conductismo. Ya antes el mismo Jean Piaget hablaba de la construcción del conocimiento y naturalmente en la formación del símbolo en el niño, el propio Piaget, o en los orígenes del pensamiento en el niño, Henri Vallon, o en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Lev Vygotsky, planteaban una visión muy lejana de lo que se conoce como el conductismo. Se centraba por ello, dice Brunner, en las actividades simbólicas empleadas por los seres humanos para construir y dar sentido no solo al mundo, sino también a ellos mismos, y agrego sus relaciones con el mundo y con los demás. Esto después lo precisaremos con la aparición del concepto de representación y de teoría de la mente. De momento lo dejo señalado ahí. Su meta, dice Brunner, era instar a la psicología y unir fuerzas con sus disciplinas hermanas de las humanidades y las ciencias sociales de carácter interpretativo. Pues hasta antes de esta revolución, la psicología fue, pero sigue siendo aún en nuestra época y región, ubicada dentro del campo de las ciencias naturales, como ya dije, o dentro de las hoy llamadas ciencias de la conducta y del comportamiento. Brunner, 1991. En síntesis, dice Brunner,
Lo que pretendíamos no era reformar el conductismo, sino sustituirlo. Como sabemos, esto no sucedió así. Algo que pasó muy temprano fue el cambio de énfasis del significado a la información. Juan Ignacio Pozo Municio, en uno de sus clásicos libros, Humana, diagonalmente, para no dejar la anfibología, dice que en realidad somos informívoros, que consumimos información. Y esta idea del cambio de énfasis del significado de la información, de la construcción del significado al procesamiento de la información, no permitió en ese entonces destacar el hecho de que estos dos temas, el significado o la información, son profundamente diferentes. El factor clave de este cambio, como se sabe, fue la adopción de la computadora y de la computación como metáfora dominante y de la computabilidad como criterio imprescindible de un buen modelo teórico. Ángel Rivière, en su tesis doctoral de 1986, intitulada Razonamiento y Representación, es donde explica muy bien esta idea de la computabilidad, desde Jerry Fodor hasta Zenon Pilishin, pero esto lo vamos a tocar un poco más adelante, como un criterio imprescindible de un buen modelo teórico. La información, como se sabe computacionalmente hablando, es indiferente con respecto al significado. Desde el punto de vista computacional, la información comprende un mensaje que ya ha sido previamente codificado en el sistema. En el sistema, el significado se asigna a los mensajes con antelación. Pero tenemos claro que desde el surgimiento de la psicología de la Gestalt, hacia el año de 1890 con los trabajos de Christian von Ehrenfels y posteriormente hacia el año de 1910 con las ideas, por ejemplo, de Wolfgang Keller, Kurt Kafka y otros, pasando por las ideas de Jean Piaget, Henri Vallon y Lev S. Vygotsky entre 1924 y 1925 y todavía el 35, siguiendo con las propuestas de Brunner, Karl Pribram, George Miller, Galanter, Chomsky y otros entre el 56 y el 60, los aportes de Fodor y otros hacia 1983 hasta nuestros días. El concepto de cognitivo ha perdido su transparencia y ha adoptado un carácter polisémico, ambiguo o anfibológico, que lo han tornado en una entidad con límites imprecisos, de modo que su naturaleza de paradigmático no asegura un significado compartido por quienes hacen uso de él. Ángel Rivière, 1987. Hoy cualquiera le dice psicología cognitiva a cualquier cosa, desde la Gestalt, Piaget, Vallon, Vygotsky, Brunner, Chomsky, hasta Anderson, Faust y otros, pasando por las teorías de Howard Gardner. Todo es cognitivo y dentro de lo cognitivo las diferencias mutuamente excluyentes que existen entre todos estos modelos se borran. Por ello es que esta idea de la claridad y transparencia se hace agua en las manos de los psicólogos, ya no diré de los neuropsicólogos. Bajo esta consideración, hoy por hoy, pero desde la última mitad del siglo XX, su representación y significado, como expresa Brunner, se organiza en torno a ciertos elementos prototípicos, que son los modelos computacionales y las teorías del procesamiento de la información. Y agrega Rivière, con los que todo el mundo, yo le agrego comillas, está de acuerdo en aplicar la etiqueta de psicología cognitiva. Pero ¿cuáles son los atributos que definen en mayor grado a los ejemplares típicos de una psicología cognitiva?
Para empezar, la psicología cognitiva nos ofrece la imagen de un sujeto activo. Eso es muy claro en Vygotsky, Piaget, Brunner y otros. Leontiev mismo. No se limita a responder pasivamente a los estímulos del medio. No somos sujetos respondientes, sino que los elabora significativamente, organizando su actividad con arreglo a planes y estrategias que controlan y guían su conducta. Miller, Galanter y Pribram, 1960. Las nociones explicativas de la psicología cognitiva, entre comillas, presuponen una determinación jerárquica y recursiva del comportamiento. Por ejemplo, se compara la parsimonia reduccionista de las explicaciones estímulo-respuesta con la emergencia de conceptos referidos a procesos internos, no necesariamente observables, como pueden serlo estrategias, planes, procesos, representaciones, esquemas conceptuales o estructuras que organizan las funciones del conocimiento. Rivière, 1987. Lo primero que caracteriza a la ciencia cognitiva es la creencia, y subrayo creencia, de que para hablar de actividades cognitivas humanas es necesario hablar de representaciones mentales y postular un nivel de análisis completamente independiente del biológico o del neurológico por una parte y del sociológico cultural por otra. Por ejemplo, Howard Gardner, 1985. Sin embargo, dirá Ángel Rivière, la idea del nivel de análisis completamente independiente del biológico y sociocultural o irreductible al de la conciencia y de las relaciones funcionales entre sucesos y conductas externas, nos enfrenta a una consideración demasiado radical de la idea de completa independencia que se halla por debajo de tendencias solipsistas y dualistas, y naturalmente de la dificultad para dar cuenta de la naturaleza pragmática, contextuada e histórica del conocimiento. Ángel Rivière, 1986. El mismo Ángel Rivière, en una serie de jornadas sobre el niño pequeño con autismo, señalaba que amplios sectores de psicólogos y educadores, porque el autismo ha sido también alternativamente tratado de atender, impulsar y desarrollar desde la educación, afirman su adhesión a los enfoques cognitivos hoy en boga. Es por ello conveniente, agregaba Ángel Rivière, otra vez sintetizando sus ideas, en qué consiste ser cognitivo, o qué es en realidad una psicología de orientación cognoscitiva. Y parece ser que la idea central que nos señala Ángel Rivière es la idea del carácter, la afirmación del carácter representacional, de las funciones psicológicas superiores, de la elaboración del conocimiento, es uno de los axiomas esenciales de los enfoques cognitivos en psicología. Veamos esto de otra manera. Es evidente, decía Ángel en su tesis doctoral Razonamiento y Representación, después publicada como libro, que cuando recordamos, comunicamos o razonamos, no lo hacemos presentando las cosas mismas, como querían los miembros de la Real Academia de Lagado en los viajes de Gulliver, con el loable propósito de evitar el desgaste pulmonar debido al uso de las palabras, sino que nos servimos de símbolos que los representan de algún modo. ¿Ello qué quiere decir? Que toda nuestra vida de relación, por ende con los objetos, con la realidad cultural, histórica, con los otros, se basa en supuestos tales como que yo no hablo con un sillón porque no le atribuyo la competencia cognitiva de interlocución. Sin embargo, con ustedes hablo, aunque no los estoy viendo ahorita, porque atribuyo o imputo en ustedes una competencia comunicacional y un interés implícito por escuchar y ver esta presentación.
No los estoy viendo a ustedes, no necesito verlos. Y sin embargo, al yo saber que ustedes sí son interlocutores míos, pues disponen como yo de recursos cognitivos, intencionales, actitudinales, podemos entonces sí compartir intenciones, representaciones, creencias, deseos, recuerdos o percepciones. Por lo tanto, ustedes y los demás, como yo mismo, tenemos representaciones, intenciones, que no tenemos objetos en nuestro cerebro. No tenemos anteojos, no tenemos sillas, no tenemos automóviles, no tenemos 30, 40, 50, 60 años de experiencia metidos como objetos físicos. Parece ser que es evidente que los humanos no solo tenemos una mente, valga la categoría, sino sabemos que los otros humanos la tienen. Constantemente leemos, entre comillas, la mente de los otros en sus expresiones y sus acciones. Interpretamos y atribuimos intenciones, estados emocionales, tiene cara de tristeza. Parece que ha sufrido una tragedia. Se ve muy contento. ¿Qué estará viviendo? Es decir, somos seres que constantemente leemos e interpretamos la realidad y que estamos construyendo significados sobre ello. Eso es lo que proponían originalmente con la revolución cognitiva Brunner y demás colaboradores y compañeros. Constantemente leemos la mente de los otros en sus expresiones y sus acciones, en sus palabras por las cargas tonales. Solamente interrogar no es lo mismo que afirmar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Son dos expresiones que en el contenido fonológico ya implican interpretación y construcción de sentido y significado, cosa que la información no da. Sin esa capacidad no sería posible comprender e interpretar la naturaleza de la inteligencia humana, ni los, entre comillas, secretos de su origen. Los humanos somos mentalistas, hábiles. Vemos al decir de Ángel Rivière en otro texto que publicara con María Núñez, La mirada mental, editado en Aiquié, en Madrid, España, parece ser que vemos e interpretamos con todo un sistema cognitivo y de valores, creencias, intereses y saberes construidos histórica, social y culturalmente. Consideraré como una pequeña digresión para tener una representación de la representación que deícticamente se presume. Esta deixis es evidente. Se presumen varios elementos indispensables sin los cuales la representación es inconcebible. El acto de representar supone la existencia de un algo a representar, lo representable o lo representado. Cuando yo le presento a una persona un test de Lauretta Bender y le digo copia las figuras tal como las ves, yo estoy poniéndole fuera de su epidermis una serie de información visual que él debe transcodificar a su sistema neurocognitivo o neuropsicológico para organizar una actividad motriz y manual, además de interpretar el significado del mensaje, retener la instrucción, comprenderla, organizar su actividad para copiar una a una las figuras del test de Lauretta Bender. Lo mismo si le aplico un TAT, TAT o un CAT, o le aplico una figura compleja como la figura de Rey o la figura de Taylor, le invierto información y él la debe transcodificar para organizar y orientar su actividad con base en la instrucción o la intención. En cambio, si yo le presento un test de frases incompletas, Rotter o Sachs, ¿sí?, y le pregunto, yo quería mucho a mi mamá, pero que él complete la frase, esto implica una lógica distinta de intentar acceder a esas estructuras internas, a esos fenómenos internos imperceptibles inmediatamente. El acto de representar en consecuencia supone cuando yo le presento figuras secuenciadas, hojas tiradas en un jardín,
un montón de hojas ya amontonadas y barridas, una persona barriendo hojas y un jardín con hojas dispersas, que las ponga en orden en el cual deben ir para explicar la acción. Toda esta serie de acciones en las pruebas no es otra cosa más que a través del acto observable tratar de acceder al inobservable, que es el conjunto de representaciones. Y ese algo a representar es lo representable o lo representado. Dos, presuponemos que alguien, un individuo o una colectividad, es quien representa a través de su actividad psíquica y en su psiquis los objetos cognoscibles o perceptibles. Es decir, el sujeto de la actividad representacional construye una representación de lo real. Hoy lo tenemos de manera muy evidente con el COVID-19. Hay gente que sostiene que no existe el COVID, hay gente que dice que sí existe, pero el problema no es el COVID, hay gente que dice que esto es una política para probar control psicosocial, es decir, existen una serie de representaciones sobre un segmento de lo real, donde considero ya dos cosas: un acto de representar, algo representable, y un sujeto que realiza la actividad representacional. Asimismo, el sujeto de la actividad representacional y nadie más que él es quien realiza dicha actividad representacional y psíquica. Y finalmente, como resultado de ello, se produce la representación como resultado observable. Asimismo, cuando hablamos de representación podemos asignar cualquiera de las siguientes significaciones. Es un proceso, es un resultado con contenidos cognitivos o cognitivos, afectivo-emocionales, volitivos, socioculturales, etc. Es una actividad, es un instrumento del cual me valgo interna o externamente como mediador del sujeto de la actividad con el mundo. Por ejemplo, realizar mapas conceptuales para interpretar textos. Yo utilizo el mapa conceptual como un instrumento de mediación y de representación de lo que construyo de un texto para relacionarme con ese texto y a través del texto con las ideas del autor. Es precisamente en el núcleo paradigmático más representativo de la psicología cognitiva, es decir, el procesamiento de la información, donde objetivamente se desintegra al sujeto de la actividad cognitiva y es suplantado por procesos que responden a una falacia mereológica. Con la publicación del libro Philosophical Foundations of Neuroscience en el año 2003, Bennett Maxwell y Peter Hacker apuntan su dedo en lo que denominan el defecto fundamental de la denominada neurociencia cognitiva: atribuir las propiedades de un todo a cualquiera de sus partes. Por ende, imputar atributos psicológicos a fenómenos de otro orden, por ejemplo, atribuir competencias psicológicas a estructuras anatomofisiológicas concretas para afirmar que el cerebro piensa, que el cerebro toma las decisiones, que los lóbulos frontales evalúan la validez ecológica del comportamiento, que mis neurotransmisores se emocionan, etc. O importar mutatis mutandis los resultados exitosos de un ámbito del conocimiento a otros sin que ello sea pertinente. Por ejemplo, de las computadoras a los seres humanos. Por su lado, Annette Karmiloff-Smith se pregunta desde el desarrollo infantil si es modular la arquitectura de la mente infantil. Por ejemplo, para Jerry Fodor en 1983, la idea de arquitectura se refiere a la organización mediante especificaciones innatas, relativamente fijas y sumamente restringidas, es decir, a los rasgos invariantes del sistema de procesamiento de la información del ser humano. Según Fodor, la información procedente del ambiente externo pasa primero por un sistema de transductores sensoriales, los cuales transforman los datos poniéndolos en el formato que puede procesar cada sistema especializado. Ahorita explico ello. De entrada,
A su vez, cada sistema de entrada produce datos en un formato común adecuado para el procesamiento central de dominio 1 general, que sería algo así como lo que Francesca Happe y Uta Frith o Lorna Wynne en su momento llamaron un problema de coherencia central. Se considera que los módulos están preestablecidos, poseen una arquitectura nerviosa fija, son específicos de cada dominio, rápidos, obligatorios, autónomos, automáticos, están activados por el estímulo y producen datos superficiales o poco elaborados, shallow, y son insensibles a las metas cognitivas de los procesos centrales. Una característica esencial en este sentido de los módulos es que se encuentran informativamente encapsulados, o en palabras de Zenon Pilishin, 1980, son cognitivamente impenetrables. Las otras partes de la mente no pueden influir en el funcionamiento interno de un módulo ni tener acceso a él, solo a los datos que produce. Los módulos solo tienen acceso a la información procedente de estadios de procesamiento situados en niveles inferiores, no a la información de procesos que ocurren de arriba a abajo. Esto quiere decir que lo que nuestra mente sabe o cree no puede afectar el funcionamiento del módulo. Este operará inevitablemente. El ejemplo más clásico es el de la percepción de ilusiones ópticas como el cubo, que no existe tal cubo, que observan a su izquierda, o las líneas que no se perciben rectas y que sí son rectas y paralelas. Aunque yo sé que son rectas y paralelas, y aunque yo sé que son inexistentes los cubos de esa naturaleza, sigo percibiendo el cubo y sigo percibiendo las no paralelas, porque, según Pilishin, lo que sé no accede ni influye en el módulo perceptivo. Veamos el hecho entonces de que esta meriología, al eliminar al sujeto de la actividad cognitiva o psicológica, reduce las propiedades del mismo procesos distribuidos en serie o paralelo, lo que se conoce como modelos PDP, procesamiento distribuido en paralelo, o procesamientos distribuidos en serie, así como procesos de naturaleza mecánica atribuidos a programas de naturaleza similar a los procesos computacionales. Esta postura conduce a otra reducción que se observa en la eliminación de los fenómenos culturales, históricos y sociales de la dinámica de la actividad de los sujetos de la actividad cognitiva o psicológica, así como la eliminación de la noción de significado. Finalmente, en un sentido intrapsicológico, separa procesos psicológicos, tales como la atención, la memoria, la sensopercepción, el pensamiento o el razonamiento en módulos, de modo que el análisis e investigación de los procesos psicológicos superiores queda fragmentado con la subsecuente desaparición del psiquismo mismo, y entonces se hacen evaluaciones de la memoria, de la atención, de la imaginación, solución de problemas, etcétera, como procesos de naturaleza modular. Veamos algunos ejemplos de ello. Este esquema lo elaboré prácticamente hacia el año de 1984, probablemente, cuando el doctor Juan Enrique Ascuaga, en un curso que dio en la UNAM de neuropsicología infantil, y cuando explicaba las alteraciones del aprendizaje, que no son alteraciones del desarrollo, diferenciaba nítidamente aprendizaje de desarrollo y por lo tanto hablaba de retardos en el aprendizaje o en el desarrollo. Hablaba de una lógica secuencial entre lo que denominó los dispositivos básicos para el aprendizaje, tales como la sensopercepción, la atención, la memoria y la motivación, y lo que eran los resultados tangibles del aprendizaje, nuevas representaciones, transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones y la consecuente solución de problemas. En virtud de ello, la definición más natural de aprendizaje era un proceso activo por parte del sujeto que aprende, que posibilita nuevas pautas de comportamiento para la solución de problemas
que se le presentan al individuo durante su vida ontogénica. El aprendizaje como actividad implica un conjunto de condiciones que lo facilitan o lo limitan y se traduce a su vez en nuevas posibilidades de representación y transferencia de lo adquirido para resolver problemas. Si hay alteraciones de la percepción o de la sensopercepción, como ser ciego o sordo, esto implica dificultades para el aprendizaje por las modalidades en que se organiza la información y se transmite. Lo que ahora llaman algunos trastornos de hiperactividad, de atención con o sin hiperactividad, alteraciones de la memoria, de la motivación, etc. Y naturalmente el conjunto de condiciones sociales que afectaban estos problemas. La idea de trastornos del aprendizaje naturalmente eludió maravillosamente, pero tramposamente, aunque no deliberadamente, la noción de problemas de enseñanza. Nunca en mi vida y experiencia profesional y teórica de más de 35 años me han llevado un maestro porque tenga problemas para enseñar, pero siempre me llevan a niños porque tienen problemas para aprender. Parece ser que hemos cognitivamente y constructivistamente afirmado que el aprendizaje es un fenómeno interactivo, social y constructivo, pero los problemas de aprendizaje son lamentablemente individuales, personales. Por ende mandan al psicólogo o al neurólogo o al psiquiatra, al niño, nunca al maestro. Tampoco el sistema educativo es cuestionable, solamente el sistema de los dispositivos básicos para el aprendizaje y el proceso y sus resultados. Podemos ver fenómenos como la sensopercepción. La siguiente secuencia es una síntesis de 3 trabajos de Alexander Romanovich Luria, publicados en Barcelona, España, hace ya bastantes años. El uno se llama Sensación y Percepción, el otro Atención y Memoria, y el otro Lenguaje y Pensamiento. La sensopercepción, la atención y la memoria se admite en este tipo de modelos de procesamiento que están relacionados sin especificar las formas de esto. Podemos diferenciar la sensopercepción o información interoceptiva, propioceptiva o estereoceptiva. De momento voy a hablar de la estereoceptiva porque es como usualmente se diseñan instrumentos, herramientas y procedimientos de diagnóstico y evaluación. Estereoceptiva por contacto o a distancia podemos clasificarlos. El tacto inusualmente es evaluado aunque tengamos personas con ceguera o personas con sordiceguera de nacimiento, y ello implica organizar la orientación, la movilidad, la adquisición de información por vía del tacto, del olfato, del gusto y la audición en el caso de la ceguera. En el de la ceguera sordera simultánea por tacto, olfato y gusto. En cambio, en la sordera se modifica. ¿Cuál es la relación entre los diferentes sistemas intrasensoriales para poder hablar de mecanismos de relación entre una y otra en el proceso de organización del significado del aprendizaje? Parece ser que estos modelos no lo permiten. Podemos ver lo mismo con la atención. Reconocemos que existen 2 tipos de atención, involuntaria y la voluntaria. Se reconoce que la atención involuntaria depende de la novedad, intensidad o variabilidad del estímulo, lo cual implica que la regulación del comportamiento está determinada desde fuera del sujeto de la actividad, mientras que en la atención voluntaria, la misma se orienta en función de la esfera motivacional y de intereses de la persona en cuestión. Y naturalmente, los 2 fenómenos que han sido considerados en las alteraciones de la atención o son la distractibilidad o la fatigabilidad o la incapacidad para poner o concentrar la conciencia en una tarea durante varios tiempos. Podemos hablar del volumen de la atención, es decir, a cuánta información puedo ponerle atención durante un tiempo determinado, que era el número 5 más menos 2 que perseguía ya a Miller en la década de los 60, la estabilidad, cuánto tiempo podemos mantener la atención, y las oscilaciones, cuando andamos de un lado a otro, cómo podemos regresar a la tarea sin perder la finalidad del pensamiento. Asimismo, puedo hablar de la memoria como un proceso de grabado, retención y recuperación de la información.
Hablo de la pérdida de información a corto plazo, largo plazo, la organización de la información y la evocación y el reconocimiento como la recuperación de la información. Incluso puedo hablar de la organización de la información en dos modalidades, o analógica o digital, entendiendo por analógica una organización en imágenes y digitalmente una organización en función de proposiciones, significados, sentidos, categorías o conceptos. Sin embargo, si vemos este modelo, entendiendo por la información, la información se encuentra mediada por un primer filtrado en casi todos los modelos de procesamiento de la información, donde participan dos referentes fundamentales: la memoria, que es la MN o mnesis, y la MO, que es motivación. Esto implica que el primer filtrado tiene que participar de los procesos psicológicos superiores, como pueden ser la senso-percepción, la memoria, motivación, atención o razonamiento, los cuales están relacionados entre sí. Es decir, al yo percibir un objeto, debo por lo menos clasificarlo entre si es conocido o no, si es novedoso o no, si requiere mayor o menor esfuerzo. Todo ese tipo de toma de decisiones son parte del procesamiento. El razonamiento, históricamente, en las teorías del pensamiento. Podemos hablar de análisis y síntesis y abstracción y generalización para tomar decisiones en la solución de problemas. Realizo una serie de acciones y obtengo resultados de la acción, los cuales requieren la representación de qué tanto concuerda el propósito de la acción con el resultado de la acción o con el proceso, y poder tomar la decisión de si es necesario cambiar la tarea, cambiar los propósitos, es decir, lo que ahora llamamos funciones ejecutivas. Si nosotros lo vemos con la modalidad que propone Piotr Kuzminovich-Anokhin en la noción de sistema funcional complejo, tenemos que claramente, fisiológicamente hablando, hay una serie de aferentaciones situacionales y un estímulo disparador donde la memoria y la motivación participan para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones está mediada por lo que anteriormente describía, para llevar por lo menos a definición de objetivos, una definición del programa de la acción e implícitamente o explícitamente unos parámetros de la evaluación que nos permitan aceptar o no los resultados de la acción. Esto implica una acción, un resultado de la acción que, comparado con el parámetro de la acción, nos permite, a través de la aferentación de retorno, no esperar necesariamente el resultado de la acción. Naturalmente que para personas como Ángel Rivière, y se lo dije en su momento, difiero de esa tesis. Este modelo clásico de Luria, presentado hacia prácticamente finales de la década de los 60 en un trabajo publicado en Scientific American que se llama La Organización Funcional del Cerebro, planteaba su idea de los 3 bloques funcionales, que ahora el doctor Jordi Peña Casanova con y más allá de Luria plantea una serie mayor de bloques. Pero fuera de ello, la idea de fondo es que para Ángel Rivière esto implicaba una teoría modular de la organización del conocimiento, del proceso neuropsicológico, y desde luego se supone que Luria plantea una teoría modular cuando hay todas las teorías de redes, neuroredes y conectomas parecieran no concordar con estas ideas. Sin embargo, no son mutuamente excluyentes y son complementarias, porque la idea de Luria no se sustenta en la tesis de módulo. El problema es que al publicarse la traducción del ruso al inglés y luego del inglés al español en los trabajos del cerebro en acción, traducido también por Fontanella, se tradujo la idea de sistema funcional complejo por la idea de bloque funcional. Y en inglés aparece como block. Esta idea nos lleva a que, leyendo claramente la mayoría de los textos de Luria, nunca será una teoría de naturaleza modular. Veamos un ejemplo, el de Hickok y Purple, sobre procesamiento del lenguaje en términos de la modularidad. Si uno ve esta idea, se encontrará con un modelo donde aparecen 2 sistemas de redes. El sistema de la red articulatoria, a la izquierda y arriba,
y el sistema a la red sensoriomotriz como interfase. Esto implica que podemos realizar dos tipos de análisis: el análisis a través de las redes fonológicas con un análisis espectrotemporal y las redes que combinan ambos sistemas que se localizan en la región ventral, ¿sí?, de la interfase léxica como una red conceptual de lenguaje. Si se fijan aquí, explicar la relación de ello con la memoria, con la intención, etcétera, se pierde, y con la autorregulación. Por ello es que parece ser que, si trato de extraer unas breves conclusiones, puedo llegar a la idea de que el paradigma del procesamiento de la información es limitado y limitante porque, uno, cambió el énfasis del significado a la información, de la construcción del significado al procesamiento de la información. Dos, el concepto de cognitivo, al subsumirse dentro del procesamiento de la información, ha perdido su transparencia y ha adoptado un carácter polisémico, ambiguo o anfibológico, de modo que lo han tornado en una entidad con límites imprecisos y su naturaleza de paradigmático no asegura un significado compartido por quienes hacen uso de él. Es precisamente en el núcleo paradigmático más representativo de la psicología cognitiva, es decir, el procesamiento de la información, donde objetivamente se desintegra el sujeto de la actividad cognitiva y es suplantado por procesos que responden a la idea de una falacia mereológica. Importa también, del verbo importar o trasladar, mutatis mutandis, los resultados exitosos de un ámbito del conocimiento a otros sin que ello sea pertinente, de las computadoras a los humanos. Al eliminar al sujeto de la actividad cognitiva o psicológica, reduce las propiedades del mismo a procesos distribuidos en serie o en paralelo, así como a procesos de naturaleza mecánica atribuidos a programas de naturaleza similar a los procesos computacionales. Importa también, mutatis mutandis, los resultados exitosos de un ámbito del conocimiento a otros sin que ello sea conducente. Y esta postura conduce a otra reducción, la que se observa en la eliminación de los fenómenos culturales, históricos y sociales de la dinámica de la actividad de los sujetos de la actividad cognitiva o psicológica, así como la eliminación de la noción de significado. Finalmente, en un sentido intrapsicológico, separa procesos psicológicos tales como la atención, la memoria, la sensopercepción, el pensamiento o el razonamiento en módulos, de modo que el análisis, investigación de los procesos psicológicos superiores queda fragmentado con la subsecuente desaparición del psiquismo mismo. Gracias y hasta la próxima.